ya, entonces vamos a ver en este caso la sesión 10 que corresponde a valores semánticos. En sí son conceptos, son concepciones que en este caso nos ayuda a poder entender el significado, ¿ok? Ahora, por ejemplo, dentro de ellos tenemos primero la palabra. La palabra, de acuerdo al sentido semántico, es la unidad lingüística que está compuesta por significante y significado. Este último más que todo relacionado con la realidad cultural. Ahora, para poder entender el significado de las palabras, debemos de entender su estructura. Primero, en 1943 se dio un primer avance de estructura de la palabra por Hemsley, ¿ya? Que llamó contenido y expresión a lo que hoy por Saussure entendemos como significado y significante. Para Hemsley, la lengua es forma pero no sustancia. La sustancia para Hemsley del contenido se relaciona con el pensamiento y la sustancia de la expresión se relaciona con los sonidos producidos por el habla. Para Koseyu, el significado entonces es el contenido de un signo o de una expresión en cuanto a un dado en una lengua determinada y exclusivamente por medio de la lengua misma. El sentido es el contenido propio de un contexto o de un texto, es decir, lo que el texto expresa más allá del significado. Entonces, dentro de las estructuras de la semántica estructural, sentido, ok, pertenece más que todo al habla. Y si lo entendemos de acuerdo a su significado, según la RAE, sentido es el modo particular de entender algo o elaborar un juicio de ello. Ahora, cada una también tiene como significado cada una de las acepciones de las palabras. Entonces, sentido tiene distintos, eh, en este caso son los significados que se pueden dar a una palabra, a un vocablo. Ahora, en cuanto a denotación y connotación, ok, tenemos que entender que la diferencia entre denotación y connotación es que la primera pertenece a la lengua y la segunda pertenece al habla. Por lo que los distintos sentidos que tengan una palabra va a ser producto de la connotación que se le dé en el habla. Denotación, si lo queremos entender, es el significado original, ¿ya? Que identifica de forma exacta al referente. Su significado es entendido por todos los hablantes de la lengua. Si hablamos de mano, por ejemplo, lo entendemos como parte del cuerpo humano, unida a la extremidad del antebrazo que comprende la muñeca, inclusive hasta la punta del dedo. Este significado lo entienden en todas las partes donde se habla español, ¿ok? Ahora, eso es lo denotativo. Lo connotativo, ¿ya? Es el significado que se le agrega al sentido original, ya sea por factores subjetivos, social o cultural. Por ejemplo, tomamos nuevamente la palabra mano, ¿ya? Y por ejemplo, traemos a colación esta famosa frase que fue mano. Como les decía, si esto lo escuchan en otros lados, donde se habla español, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, Costa Rica, Panamá, no van a entender lo que significa esa frase. ¿Por qué? Porque para ellos entienden la frase original, ¿no? Mano como parte del cuerpo. Pero si escuchan la pregunta, ¿qué fue mano? Ellos se van a decir, pero ¿por qué le habla la mano? ¿O por qué le pregunta la mano? O sea, no van a, es como en este caso, el caso de los que estudian español de manera académica. Los extranjeros que estudian español, los no hablantes. Cuando estudian español y viven o conviven en un país cualquiera de habla hispana, muchas veces
van a preguntar, o sea, tienen dificultades para comunicarse justamente en este caso, lo connotativo de la palabra, por esta área connotativa, que le da significados adicionales a significados originales que ellos no han estudiado. Entonces, si a alguien tú le dices que fue mano, ya no te va a entender. Y tienes que explicarle a qué te refieres cuando preguntas qué fue mano, ¿ok? Porque mano tiene varios significados adicionales. Ahora, en cuanto al contexto, es la palabra, conjunto de palabras, frases u oraciones que condicionan el significado connotativo. Yo puedo decir, me duele la cabeza, pero puedo decir, Grimanecito es un cabeza hueca. La expresión cabeza hueca, o sea, hueca, en este caso, condiciona el significado de cabeza. Ya no es, en este caso, parte del cuerpo, sino quiere decir parte de la expresión cabeza hueca, quiere decir tonto. En el caso de la situación, son hechos y acontecimientos exteriores a la lengua en los cuales se desarrolla el proceso de la comunicación. Algunas veces se apoya en el gesto, en el tono de voz, en la entonación. Por ejemplo, la expresión cayó el presidente. Si el contexto es después de una elección, quiere decir que perdió las elecciones. Si en el contexto es después de una persecución, quiere decir que fue detenido. Y si el contexto es después de un accidente, quiere decir en este caso que usa el contexto original del verbo caer. En el caso de las palabras tabú o eufemismos, en el caso de palabras tabú, son aquellas palabras que se quiere evitar pronunciar por una connotación despectiva. Por ejemplo, iramear tiene una connotación despectiva, peyorativa. Los eufemismos son aquellas construcciones que sustituyen a las palabras tabú para designar la misma realidad. Ya es decir, en vez de decir iramear, puedo usar otra expresión para poder reemplazarla, porque no va a ser bienvenida en otros ámbitos. Por ejemplo, ir a los servicios higiénicos, que sería en ambientes súper estándar, ¿no? O de repente ir a achicar, que sería más bien en ambientes donde en este caso utilizan expresiones vulgares, ¿no? Y puedo utilizar este vulgarismo, ¿ok? Entonces, esa es en este caso la función de los eufemismos.